Muy buenas, fíjense en este gráfico porque está marcando gran parte de la estrategia que en ese telón de acero económico parece que se ve entre Rusia y China. Este gráfico nos marca cómo ha ido abasteciéndose, cómo ha ido metiendo en reservas China gran parte de material de cereales, de soja, de maíz, de arroz, cómo ha ido desde 2011 ampliando, poniendo en reservas para tener gran cantidad de material, de reservas, de materias primas relacionadas sobre todo con la alimentación. China no podría estar haciendo lo que está haciendo con su inflación y con esa disminución de los precios, con esa disminución de los tipos por los precios, si no hubiese hecho en los últimos 11 años esta fotografía que ven aquí. Intentar mantener por la paz social un movimiento de precios que ante un aumento como el que ahora se ve por culpa de la parte más bélica podría estar provocándole con esa necesidad en cuanto a la alimentación. Clave fundamental para entender cómo se ha estado planificando, cómo China no ha dejado nada al aire. Creo que el nivel de dependencia que tiene Europa de Rusia quizá no lo hemos valorado lo suficiente, porque no estamos hablando solo de gas y petróleo, solo en la cuestión de los fertilizantes. Rusia puede hacer mucho daño a Europa en los ámbitos relacionados con la comida. En este sentido, creo que quizá no estamos valorando lo suficiente hasta qué punto pueden estas medidas afectar a Europa, porque en Rusia todos los ciudadanos son conscientes del significado de las sanciones y ya les están viviendo. Pero en Europa todavía no se ha explicado bien en qué consisten las sanciones. Concretamente hoy, Mario Draghi, en una conferencia, ha comentado que quizá los europeos deberían darse cuenta de que a lo mejor tienen que bajar sus expectativas y a lo mejor utilizar menos el aire acondicionado para poder ayudar a Ucrania. Entonces, lo curioso es que hace aproximadamente 2 o 3 días yo precisamente comentaba en un medio de comunicación que la popularidad de Vladimir Putin estaba subiendo y hoy algunos periódicos se han hecho eco de ese dato. Pero si miras las encuestas de Rusia de los últimos 20 años, siempre que ha habido un problema, la cercanía con el presidente y con el poder ha crecido. En la actualidad, esas sanciones, yo no sé si Occidente es consciente de ello. Rusia está entendiendo que estas sanciones van contra los ciudadanos y los ciudadanos están entendiendo que las sanciones occidentales no van contra Putin, van contra ellos. Esto hace que la popularidad del presidente aumente y que, por lo tanto, si el efecto de las sanciones era debilitar la figura del presidente, están consiguiendo todo lo contrario. Fíjense, desde 2011 a 2022, en este movimiento de 11 años, lo que se ha producido es un aumento, por ejemplo, de soja importante en la primera parte de la década, y luego ha ido autoabasteciendo, ha ido guardando, ha ido metiendo en reservas una cantidad cada vez mayor. Pero fíjense, arroz, fíjense, maíz, todo este movimiento que ha tenido para intentar llegar al momento actual, casualidades o no, llegar al momento actual con una gran cantidad de posibilidad de que ante los precios y la subida que tengan no repercuta en la inflación. ¿Cuál es la principal consecuencia? Toda esta capacidad que ha tenido China para llenar reservas con gran cantidad de materias primas relacionadas con la alimentación le ha provocado que la inflación ahora mismo en China sea inferior y mucho al conjunto del mundo, en el entorno del 0,9%. Podemos creernos o no el dato de China, pero la realidad es que ese dato, creyéndonoslo bien, tiene una repercusión
inmediata con lo que está sucediendo, con lo que ha hecho los últimos años China, intentando mantener, recoger en reservas gran parte de lo que consideraba China que para la alimentación, para contener precios, era clave, hasta el punto que el Banco Central de China lo que hace ahora es bajar tipos de interés porque tiene perfectamente contenida su inflación y necesita más crecimiento de la economía. China no podría estar haciendo lo que está haciendo con su inflación y con esa disminución de los precios, con esa disminución de los tipos por los precios, si no hubiese hecho en los últimos 11 años esta fotografía que ven aquí. Intentar mantener por la paz social un movimiento de precios que ante un aumento como el que ahora se ve por culpa de la parte más bélica podría estar provocándole con esa necesidad en cuanto a la alimentación. Clave fundamental para entender cómo se ha estado planificando, cómo China no ha dejado nada al aire. ¿Qué ha estado haciendo Europa estos 11 años? Un comportamiento completamente distinto en este mercado de la alimentación, que ahora mismo vive una parte de la inflación más elevada, asociada por un lado a la energía, pero asociada por otro lado a cómo no haber almacenado lo suficiente para tener, en cuanto a reservas, no solo de petróleo, sino también de alimentación, sino también de esas materias primas asociadas a la alimentación, pueden estar provocando que China esté ganando un elemento diferenciador respecto al resto del mundo y sobre todo a Europa, que ahora demanda una cantidad de alimentos que con la guerra de Ucrania, en gran parte de estos, por ejemplo el cereal, está aumentando el precio por encima de los 2 dígitos. Europa no planificó, ahora sí que podemos ver que China ha hecho el trabajo y bien en los últimos 11 años para conseguir ahora poder contrarrestar a Europa, poder contrarrestar esa escalada de los precios que, como vemos, China puede mantener 0,9% frente al 9,8% de España, por ejemplo, gracias a que tuvo previsión.